Lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Terra Incógnita. Pues sí, bienvenidos una semana más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterio, ciencia y cultura. Y bien, somos Dani y Alex. Hoy traeremos noticias curiosas de ciencia. También traemos un monográfico, en la sección del monográfico del misterio, que en este caso hablaremos hoy de... Pues hablaremos de la Atlántida y de muchas cosas que la gente pues no habrá oído quizá respecto al tema. Vale, también tendremos la sección de Rincones del Mundo, donde hoy nos dirigiremos, queremos que viajéis con nosotros a la exótica región de la Anatolia turca, conocida como la Capadocia. Efectivamente, que guarda muchos misterios. Seguro que algunos más o menos conocerán, pero bueno, la mayoría no, y de eso se trata. Y para acabar no, tendremos también la sección de noticias de ecología. Efectivamente. Pues bien, os dejamos un poco con la música y empezamos. Pues empezamos sin más demora con las noticias y empezaremos diciendo una noticia que a muchos les evocará a los cuentos persas como las 1000 y una noches, puesto que se está pensando en cómo construir una alfombra voladora respondiendo a las leyes de la física. Pues bien, un equipo de científicos franceses y norteamericanos han sentado las bases teóricas para la fabricación de, como he dicho, una alfombra voladora a partir del estudio de los movimientos aerodinámicos de una lámina flexible y ondulante inmersa en un fluido situado cerca de una pared rígida. Es decir, que sería construir una alfombra voladora en un fluido, no en el aire. Se puede entender también el aire como un fluido, evidentemente, porque lo es, pero lo quieren probar primero en el agua. De manera similar a como nada un pez raya en el fondo del mar. La lámina podría mantenerse sometida a ciertas condiciones, separada de dicha pared y moverse gracias a una serie de ondas. Sin embargo, para que una alfombra de gran tamaño llegara a flotar y moverse en el aire, se necesitarían motores de gran potencia, evidentemente, que generan unas ondas relativas al tamaño. Que este es el principal obstáculo para que la alfombra voladora deje de ser un mito y se convierta en realidad, señalan los científicos. Pues bien, los cálculos realizados por los físicos
que también son matemáticos, evidentemente, han permitido deducir que para que flote en el aire, la alfombra debería ser de 10 centímetros de largo y 0,1 milímetros de grosor. Sí, es posible con la tecnología actual. No estamos hablando de una máquina antiquitera como la de la semana pasada, pero... No es tan virtuoso, pero bueno, cuidado con las consecuencias. Pues bien, de 10 centímetros de largo y 0,1 milímetros de grosor, vibrando por una longitud de onda de 0,25 milímetros y una frecuencia de 10 hercios. Estas ondas se sucederían a factor de 10 por segundo, es decir, ¿vale? Pues 10 hercios, pues una cada segundo, 10 por segundo, perdón. En fin, rapidísimo, vamos. Rapidísimo. Todo esto para que se consiga mantener el aire. Pues con estas condiciones, la alfombra se desplazaría a una velocidad de 0,3 metros por segundo. Pero el problema real, más allá de la teoría, que para alguna forma más grande pudiera volar, se requeriría un motor tan potente, como he dicho, para que la producción de las ondulaciones necesarias, los científicos que aseguran que no sería factible, porque no sería posible proporcionar tanta potencia a esa lámina tan finita. Pues bien, aún así la clave del funcionamiento radicaría en la creación de un levantamiento similar al de las ondas en una posición opuesta a un fluido. Es decir, si la alfombra está cerca de una superficie horizontal, como si fuera una hoja situada sobre el suelo, entonces los movimientos ondulantes pueden generar una gran presión entre la separación de la alfombra y el suelo. Y al propagarse las ondas a través de dicha separación, se genera un fluido que producirá la presión necesaria para elevar, es decir, una corriente de aire capaz de mantener separada la alfombra del suelo. Pues bien. Pues a mí lo que me parece bastante curioso de esta noticia es que, de acuerdo que de los experimentos de laboratorio a pasar, digamos, a ponerlo en práctica en la realidad nuestra cotidiana, pues hay un buen trecho. Pero, oye, ¿quién no nos dice que en un futuro, pues, no puedan existir puentes de agua? Exactamente, pero aún no he acabado con mi noticia, puesto que un equipo de científicos de la Universidad de Harvard publicaron el año pasado precisamente, como no, en la revista Science, si no es la Science, es la Nature, la descripción del movimiento de láminas flexibles de plástico recubierto con células cultivadas de músculos de rata que se flexionaban en respuesta a señales eléctricas y así se movían. Es decir, utilizaron que en vez de motores, como en el caso este de la lámina, motores que generasen grandes ondas de presión, pues estos científicos de la Universidad de Harvard el año pasado consiguieron imitar un poco el movimiento de una alfombra voladora mediante la implantación de impulsos eléctricos a células cultivadas de músculos de rata. ¿Qué te parece? Pues como te había dicho, me parece muy curiosa, muy curiosa. Pues bien, ahora seguimos con el agua, efectivamente. ¿Y de qué se trata en este caso? Pues como había dicho aquí al compañero Alex, de la construcción de puentes. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos y veamos de qué se trata esto. Pues bien, una investigación realizada en Austria ha producido un fenómeno que nunca había sido observado. Agua contenida en dos cubetas de laboratorio, separadas un milímetro la una de la otra y sometida a cargas eléctricas positiva y negativa, se salió de dichas cubetas para unirse entre ellas formando un puente de hasta 2,5 centímetros de longitud durante 45 minutos. Los científicos creen que el campo eléctrico es el que genera cargas electrostáticas en la superficie del agua, provocando el efecto puente. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica, como habíamos dicho, de Graz, en Austria, pues ha hecho este sorprendente descubrimiento. Aplicando un alto voltaje a dos cubetas de laboratorio, pues que estaban en contacto entre sí, se generó de manera espontánea pues la conexión indicada. Pues bien, este fenómeno, hasta ahora desconocido, ha aparecido explicado en la revista especializada Journal of Physics de Applied Physics bajo el título de The Floating Water Bridge. En este artículo se señala que un detallado análisis experimental reveló que además el puente de agua transportó estructuras estáticas y dinámicas así como calor y masa. Los investigadores utilizaron dos cubetas de 100 mililitros, agua 3 veces desionizada, es decir, agua a la que se le han quitado los iones de carga positiva y negativa, y dos electrodos, un ánodo y un cátodo, introducidos en las cubetas y cargados de forma que generasen una diferencia de potencial entre ambas del orden de entre 15 y 25 kilovoltios. ¿Una pila? Pues sí. Tras la formación del campo eléctrico se produjo un puente cilíndrico de agua de un diámetro de 1 a 3 milímetros en el momento inicial del experimento, en el que las cubetas estaban separadas por una distancia de 1 milímetro. La superficie del agua se encontraba a 3 milímetros de distancia de los bordes de los contenedores, que el agua escaló para encontrarse en el exterior de estos. Poco a poco, los científicos fueron separando los recipientes, pero el puente de agua se mantuvo, hasta alcanzar los 2,5 centímetros de longitud antes de que la estructura acuosa se rompiese. De forma independiente a la longitud,
que tuviera el puente durante el proceso, se observó además que el agua fluía de una cubeta a otra, normalmente desde aquella que contenía el ánodo hacia la que contenía el cátodo. Es decir, del lado positivo al negativo. Al negativo, efectivamente. La dirección de transporte de masa no pudo ser predicha. Con el paso del tiempo se comprobó asimismo que el puente de agua se calentaba pudiendo alcanzar los 60 grados después de 30 minutos como consecuencia del campo eléctrico. Los científicos creen que la inestabilidad del puente tras los primeros 45 minutos podría estar ocasionada por este calentamiento. Por último, las herramientas de medición empleadas por los investigadores revelaron la presencia de ondas de superficie y de oscilación internas de frecuencias de 3 kHz. ¿Qué explicaciones hay? Pues bien, para explicar el fenómeno, los científicos consideran que el campo eléctrico genera cargas electrostáticas en la superficie del agua que provocan el efecto puente. Según esta hipótesis, el campo eléctrico se concentra en el interior del líquido y convierte las moléculas de agua en una microestructura ordenada y estable, que es la que hace que el puente se mantenga. En fin, que lo curioso de este hallazgo sería que más adelante se llegara a más y que no fueran solo 2,5 centímetros y solo durante 45 o 30 minutos, sino que duraran mucho más tiempo y fueran de extensiones mucho más grandes, lo cual podría evitarnos pues los costes materiales en la construcción de futuros puentes entre lugares separados por agua, lógicamente. Esta noticia me recuerda, aunque no tiene mucho que ver, a otro que era un proyecto que salió el mes pasado, que consistía en hacer publicidad con el agua en los mares. Por ejemplo, cuando vas en el avión sobrevolando, por ejemplo, el Océano Pacífico, pues divisas en el agua pues publicidad, por ejemplo, de qué sé yo, de Nike, o debería decirse Nike, que así como se llamaba la diosa de los deportes de la antigua Grecia. Pues bien, que ¿cómo se hacía esto? Pues mediante una serie de plaquitas que se iban moviendo mediante impulsos, pues lograban generar con las ondas creadas en el agua, pues imágenes. Es curioso, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y siempre mejor que en lugar de detenernos en la publicidad, pues acabemos haciendo puentes, ¿no? Claro que sí. Siempre y cuando, yo qué sé, parece útil. Y recordando que este año es el año de las aguas, y que este año en Zaragoza se celebra la Expo de Zaragoza, conmemorativa del año de las aguas, que incluso canta Bob Dylan. Sí. Una canción bastante curiosa. Una canción que ya utilizó anteriormente como canción protesta contra digamos el desarrollo atómico en la Europa de los 80, y bueno, pues ahora pues la va a utilizar para pues sí, pero nos vamos campaña. A publicidad. Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Del 1 al 3 de febrero nos casamos. Del 1 al 3 de febrero nos casamos en la Farga de l'Hospitalet. Encontrarás todo lo que necesitas para que tu boda salga como sueñas. Vestidos de novia, trajes de novio, restaurantes, hoteles, fotografía y vídeo, agencias de viaje. Detalles para invitados, coches de alquiler, muebles, decoración y todos los días desfiles de moda nupcial. Si te quieres casar, pues nos casamos en la Farga de l'Hospitalet, del 1 al 3 de febrero. A 400 metros, gire a la derecha. Gire inmediatamente a la derecha. A 300 metros, ha llegado a su destino. Autoescuela Requena. Porque en Autoescuela Requena podrás autorrealizarte. Déjate de GPS. En Autoescuela Requena encontrarás las mejores instalaciones y los mejores profesores. Llámanos e infórmate. 93 373 1590. Nos encontrarás en calle Domènech i Montaner, número 5, Sant Joan Despí. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita.
Pues volvemos con las noticias y ahora pues os vamos a exponer que se ha intentado crear un traductor para perros. Pues bien, los matices del ladrido de un perro, los aullidos y los gruñidos pueden ser decodificados aparentemente a través de un programa informático desarrollado por científicos húngaros. Según estos expertos, el programa puede percibir y distinguir la reacción emocional de 14 caninos de la raza Moody, proveniente de Hungría. Tras analizar 6.000 ladridos, el programa informático busca determinar cuándo un perro ha visto una pelota, cuándo pelea, cuándo juega, cuándo encuentra un extraño o cuándo quiere salir de paseo. Pues bien, los científicos admiten que la tecnología apenas supera el reconocimiento que pueden hacer los humanos. Básicamente, la computadora ha reconocido correctamente el estado emocional del 43% de los perros en el estudio, toda vez que los humanos identificaron el 40%. O sea que tampoco hay mucha diferencia entre un dueño de un animal que pueda reconocer cuando su perro ladra, que quiere decir sácame a la calle o quiero comer, que este programa, que solo tiene una eficacia superior de un 3% sobre el ser humano, de distinguir pues las mismas necesidades sobre el perro. O sea que tampoco sería muy relevante, 3% solo. No. Y además siempre y cuando deberíamos decir que no tienen, o sea, no se puede hablar de un lenguaje perruno, por decirlo así. O sea, tienen un código de comunicación, pero no es un lenguaje. No es un lenguaje, evidentemente, o sí. Con lo cual, un traductor, pues no. Bueno, no porque si decimos que los neandertales no podrían haber tenido por sus cuerdas vocales capacidad para desarrollar un lenguaje propio, los perros está claro que no la van a tener. Bueno, pero se nota cuando un perro está ladrando para llamar la atención al dueño sobre que está pasando algo. Tienen un código de comunicación, pero no un lenguaje. Vale. Lenguaje es cuando desarrollan una lengua. Me parece correcto. Pues bien, no obstante, el autor de la investigación, Sasha Molnar, de la Universidad de Utrecht de Budapest, aseguró que el programa informático podría ser mejorado y le dijo a la BBC que podría incluir aplicaciones para análisis de la comunicación humana. Pues sus palabras textuales fueron: diría que hemos comprobado que existen diferencias contextuales muy fuertes entre los ladridos, pero se requiere mayor investigación para determinar cuáles características pertenecen a cada raza en particular. Pues bien, también dicen que en el futuro podríamos utilizar este programa para cualquier otro tipo de categoría vocal o otras señales. Pues bien, el científico también cree que las últimas versiones del programa de computación podría ayudar a los dueños de perros y a los entrenadores de caninos a identificar más claves sobre el bienestar de estas mascotas. Y una posible aplicación comercial podría ser un mecanismo para la comunicación entre humanos y perros, afirmó el especialista, que estaría pues muy bien para personas invidentes que utilicen perros lazarillos. Pero bueno, este programa no tiene mucho misterio, porque solo es un 3%, pero se basa en ser una base de datos de sonidos y relacionados con patrones de comportamiento. Entonces, si es un mismo sonido, o habrán, por ejemplo, no se voy a inventar 25 tipos de sonidos diferentes para querer decir quiero que me saques a la calle y hacer pipí. Pues simplemente los almacena y después pues los relaciona, que no tiene mucho misterio. Vamos, de ahí que solo hay un 3% más de... En el fondo siempre hay que confiar en la experiencia de uno, ¿no? Cuando ha tenido perros, que al final acaba entendiendo más o menos lo que su mascota quiere. Además, tú esto lo sabes porque tienes a tu perra que se llama Lua y te entiende y tú la entiendes. Y yo la entiendo muy bien a ella. Porque así es el mundo. Sí, y no tiene mucho más. Pero lo que sí que tiene más, y ahora nos vamos al depósito. ¿Y por qué digo que nos vamos al depósito? A la morgue. A la morgue, porque vamos a hablar de cadáveres. Y es que se ha desarrollado una nueva técnica para el reconocimiento de cadáveres. En este caso, la Universidad de Granada ha creado un nuevo sistema que permitirá identificar cadáveres mediante la reconstrucción facial y una completa base de datos que determinará las características faciales del individuo a partir del análisis de su cráneo. La investigadora Lorena Valencia, del Laboratorio de Antropología Física, ha confeccionado la base de datos más completa que existe en el mundo, que permitirá identificar cadáveres en un avanzado estado de descomposición y restos óseos a partir de reconstrucciones faciales realizadas mediante gráficos tridimensionales. Esta técnica hará que se reduzcan los costes de dinero y tiempo que conlleva este proceso y evitará en muchos casos realizar en vano la costosa prueba del ADN, ya que la reconstrucción facial será un complemento que permitirá decidir si es conveniente realizar o no dicho análisis. Ahora los investigadores buscan alguna empresa o grupo de investigación que desarrolle el software informático necesario. Actualmente existen algunos sistemas parecidos en países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, si bien no existía una base de datos similar para identificar a individuos pertenecientes al fenotipo mediterráneo. Pues me parece muy bien. Parece bien, sí, porque, en fin, la prueba del ADN es costosa y a veces, pues bueno, sí que es verdad que se ha desarrollado desde hace bastante las técnicas de reconstrucción facial, pero bueno, digamos que esto lo que hace es perfeccionarlo
y ya a un nivel, por decirlo así, entre comillas, menos artesanal y más informático. O sea, no será solo ya la pericia del antropólogo físico que se dedique a hacer o al forense que se dedique a hacer esa reconstrucción, sino que la reconstrucción ya vendrá dada por un programa informático, que bueno, pues está por desarrollarse en estos momentos, a ver si efectivamente algún organismo pues confía en esta herramienta y se puede desarrollar. Pues sí, os recordamos que si estáis oyendo nuestro programa a través de la web de www.radiospi.com, os aparecerá que ahora en directo está sonando el programa Colega, ¿dónde está tu coche? Y no, está sonando Terra Incógnita, que bueno, esperemos que pronto pues aparezca correctamente indicado. Sí, y también os recordamos que os podéis meter en el chat a preguntarnos cosas, porque después si nos preguntáis algo pues dejaremos un espacio al final para responder a vuestras preguntas, y también en el foro podéis proponernos temas. Pues bien, ahora voy a hablar de la que realmente ha sido la noticia de la semana. Sí, sí. De la noticia de la semana, no solo de nuestro ámbito, sino creo yo... Ha salido en todos lados, hasta en cualquier telediario creo yo que han acabado hablando de esta noticia, efectivamente. ¿Y de qué noticia estamos hablando? Pues se trata de una curiosa foto que ha sido recogido por la sonda, por el robot de la NASA, el Mars Explorer, que recoge... es una panorámica de Marte que bueno, se ve en la esquina inferior izquierda de una especie como de formación rocosa. Sí, se ve como si hubiese una figura humanoide, que estuviera como resentada o bajando una pendiente, y se ve como si estirase un brazo. Pues bien, pues evidentemente se han desbocado todos los foros del mundo, diría yo, respecto a tanto escépticos como no escépticos. A ver, esta foto es una publicación oficial de la NASA, aunque he leído por ahí que es una filtración de un hacker chino o no sé qué rollo. Sí, bueno, probablemente lo que sea es alguna trastadilla de algún empleado, no hace falta irse a China, sino alguna trastadilla de algún empleado de la NASA, que bueno... O no simplemente una trastadilla, simplemente... a lo mejor sea pues un efecto porque óptico, ¿no? Yo no creo que si realmente hay vida en Marte y nos lo quieren ocultar, pues nos lo van soltando así. Que luego hablaremos de las cosas que nos van soltando. ¿Qué se aprecia en esta imagen? Pues realmente no se aprecia nada. De lejos sí que parece un ser humano, o un humanoide, un marciano, como lo quieras llamar, pero en el fondo no tiene nada, ¿vale? Es simplemente, pues, como dijo Iñaki Gabilondo en la radio, porque tengo que mencionar... Tiempo y viento, es decir... Una muy buena frase. Una roca que debido al tiempo y al viento que ha sido expuesta, pues ha adquirido esa forma tan caprichosa. Pues bien, no es la primera vez y no estamos... Y precisamente creo que la semana pasada o la anterior también es una noticia, ¿verdad, Dani?, de que se había descubierto una especie de puerta en Marte. También. ¿Y en qué consistía más o menos? ¿Qué explicaba? Pues básicamente se había descubierto una especie como digamos de meseta o altiplano, una especie como de formación rectangular, más o menos, en Marte también. Curiosamente la noticia era de una semana antes o casi 2 semanas antes de que apareciera esta del supuesto humanoide, que bueno, casualidad que salga todo ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, y el caso es pues que se veía en la esquina inferior derecha de este rectángulo lo que parecía ser pues una apertura como de una gruta, de una puerta, también rectangular, lo cual muchos habían dicho pues efectivamente pues se estará tratando de algo producto de la erosión, de los fuertes vientos, bueno, curiosa forma también de erosión, ¿no? Que se haga de forma rectangular. Esta, digamos, fotografía, recuerdo que hablamos ahora, que en Marte no hay la misma atmósfera que aquí, es decir, hay unos vientos diferentes aquí que pueden hacer eso perfectamente, o más que nada porque no los conocemos. Sí, no, y además son vientos se ha llegado a decir de 250 kilómetros por hora y más, o sea, sí, muchísimo más. Pero el caso es que bueno, o sea, esta última fotografía no la publicó, que yo sepa, según la información que tengo, la NASA en sí, sino que fue a través de un supuesto científico ruso que descubrió una serie de fotografías, en este caso dadas por la NASA, pero él hizo, digamos, una ampliación de un sector de cierta fotografía y descubrió esta puerta. En fin, pues volvemos a decir lo mismo, ¿no? Tiempo y viento. Tiempo y viento. También hay... No son estas las únicas fotos que presentan como cosas dudosas de supuesta artificialidad.
puesto que en Internet hay foros especializados, digamos, en que hubiera una vida inteligente en Marte, y no solo encuentran puertas humanoides, sino también me parecen encontrar como estructuras de edificios, como una especie de urnas, pirámides y cosas así. Quizás la cosa más parecida a esta, y que también ha tenido mucho más eco que esta, es la llamada Esfinge de Sidonia, que eso fue descubierto, diría que en los años 70, que pues con un radiotelescopio, no sé si era el Hubble o cuál, o una sonda, el caso es que están explorando la superficie marciana, y se ve en una de las imágenes, pues claramente, en aquella época, y con la tecnología que tenían aquellos telescopios, puesto que ahora se ha visto la misma imagen con telescopios más modernos y mejores, y no se ve lo mismo, pues se ve a los años 70 claramente una cara que miraba hacia el cielo, y una cara con sus ojos, con su nariz sobresaliente, una boca artificial, pero era una cara así con una especie de sonrisa etrusca, una cosa fría. Sí, es que precisamente recordaba eso, a una escultura típica etrusca o a la típica estatua arcaica griega. Pues tenía un estilo así bastante inquietante. Pero como decía, con las actuales o las más recientes investigaciones sobre la zona de la planicie de Sidonia, pues se ha descubierto pues que era un efecto óptico, al igual que puede serlo esto, simplemente una roca datada por el tiempo. Sí. Que haya vida en Marte o no, eso pues cada vez, como decía, se nos van dando más noticias que nos dan a pensar que cada vez hay más indicios de que efectivamente, y que puede que la haya incluso en forma microscópica, en forma de organismos procariotas. Sí, bueno, porque es verdad que se han estado haciendo aquí en la Tierra multitud de investigaciones en torno a, digamos, las formas de vida extremas, ¿no? Esta serie de microorganismos, y no tan microorganismos, sino algunos digamos crustáceos en este caso, también una especie como de anémonas que sobreviven justo al lado de las fallas. Pero crustáceos no son anémonas, ¿eh? No, ya lo sé, pero digo, alguna serie de crustáceos yo he llegado a ver como una especie como de mini gambas. Sí, los krill, que viven en las zonas de emisión de gases. Efectivamente, y a temperaturas, o sea, que te abrasas ahí, y efectivamente sobreviven. O también otros muchos animales pues que viven en digamos en los subterráneos de la Tierra, y que viven pues en aguas con unos niveles de, entre comillas, contaminación tóxica. Me refiero a de origen natural, claro, es decir, sustancias completamente tóxicas para otro tipo de seres. Medios con condiciones desfavorables. Efectivamente. Por ejemplo, tú que eres biólogo, sabes de lo que hablas. Sí, por ejemplo. Deberías corregirme a tiempo. A tiempo, pues sí. Pero es igual. Lo que me refería con las noticias a cuentagotas es que últimamente, diría que en los últimos 4 años, pues si se había descubierto canales que pudieran incluir agua, si se habían descubierto masas de agua congeladas, y finalmente que se había descubierto agua en Marte. Congelada. Agua líquida. Sí. Que tenga vida o no, ya es otra cosa. Y también, bueno, qué tipo de agua también, la composición de ese agua, o sea... El caso es que era agua igual. El caso es que era el líquido elemento por excelencia, se encuentra en Marte. Pero bueno, de ahí tampoco hay que ilusionarse y sacar conclusiones como a la mínima que vemos una fotografía como esa, pues decir, ya está, un marciano. Bueno. Y menos si alguien ve la foto, que tiene que verla, porque o seguro si no la ha visto todavía, sí, que se ve claramente como si fuese un marciano que estuviera sudando olímpicamente de la sonda Mars Explorer. Sí, a ver si pasa, o sea, imaginémonos que nosotros estamos aquí en la Tierra, viene un ovni, ¿no? Sí. Vienen aquí a grabarnos, volante, y nosotros nos quedamos tan tranquilos delante ahí, ¡hala! ¿Qué tal? O sea, no, ni lo miramos. Pues no, efectivamente lo más probable es que o le empezáramos a pegar tollinas o nos saliéramos corriendo. Tiempo y viento. Tiempo y viento, sí, no hay más. Pues bueno, ¿con qué noticia vamos ahora? Pues vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a hablar de libros, en este caso de una novela, pero no una novela al uso. Todo el mundo presupone pues que una novela necesita aparte de un lector, necesita de un escritor, lógicamente. Pero ¿y si esto pudiera dejar de ser así? Pues el caso es que una editorial rusa anuncia el lanzamiento de la primera novela escrita por un ordenador. Gracias a un programa informático bautizado como PC Writer 2008, se ha podido concebir una obra en tan solo 3 días, partiendo de pautas iniciales que los creadores del software introdujeron en él para que éste desarrollara la historia. Ambientada en nuestra época, en una isla misteriosa e inspirada en la novela Ana Karenina, su lanzamiento ha levantado numerosas críticas en el sector literario, que señala que una obra así no puede ser tomada en serio. A pesar de esto, los editores señalan sus ventajas: costes de edición más reducidos, producción a medida de sus demandas y garantía en los plazos de entrega de los manuscritos. La iniciativa ha despertado gran escepticismo entre los expertos.
La editorial rusa Astral SPB de San Petersburgo ha anunciado el lanzamiento este mes de enero de la primera novela escrita por un ordenador y que, como hemos dicho, pues se trata de una novela basada en la anterior de Tolstoy, Ana Karenina. Pues bien, el escritor artificial consiste en este programa que hemos dicho y la obra se titula Amor verdadero. Verídico. Sí. Ayuntamiento. No tiene un título bastante original, pero bueno, como probablemente tampoco lo sea la novela. Pero en fin, los principales personajes de la novela, como hemos dicho, imitan a los de la novela esta de Ana Karenina y asimismo se inspiran en otros autores de otro tipo muy distinto, como por ejemplo el del japonés Haruki Murakami, autor de libros como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, muy buen título, o Sputnik mi amor. Tremendo. Me ha hecho mucha gracia el de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Sí, es un título impresionante. Ese me recuerda a títulos, vamos a decirlo, que el año pasado se publicó un estudio, un ranking de los títulos de libros más absurdos o surrealistas o curiosos. Sí. Y recuerdo uno que era el discurso pronunciado por Cristo muerto en los altos de los edificios para anunciar a la humanidad de que viene el fin. Otro que era ¿cuán verdes son los nazis? O eran los nazis. Y otro que era carritos de compra desaparecidos al oeste de Dakota, del norte. El primero ha sido muy bueno, ¿eh? Sí. El de diciendo que esto es el fin. Sigue diciendo, ya si me acuerdo de alguno. Pues bien, lo digo. el caso es que, según declaraciones del editor Alexander Prokopovich para CNews, el programa pues fue desarrollado durante 8 meses por un grupo de creativos y de filólogos. Estos últimos recopilaron historiales relacionados con cada uno de los personajes de la obra, en los que se describían su apariencia, su vocabulario, su perfil psicológico y otras características. Una vez establecidas las pautas iniciales y cuando estas fueron incorporadas al programa informático, el programa batió récord en el tiempo de creación. En 3 días ya tenía la novela escrita. Sin embargo, esta primera versión no convenció del todo a los editores, por lo que hubo que revisar los datos iniciales para que el programa generase una segunda versión en otros 3 días. Después, el manuscrito fue entregado a los correctores de la editorial, siguiendo el mismo protocolo que se sigue con cualquier otro documento de origen humano. Pues bien, ¿cuáles son las ventajas de la creación artificial? Pues, que como editor te puedes ahorrar mucho dinero, no tienes que pagar a escritores, no tienes que esperar tampoco demasiado tiempo. No tienes que esperar a que el autor te facilite las muestras. Y efectivamente, también puedes hacer producto a la... Al 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio d'Espí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Lo que quieras buscar en Ferretería Méndez lo encontrarás. Sí, porque en Ferretería Méndez hallarás desde ese tornillo que no encuentras hasta todo en bricolaje y menaje, porque Ferretería Méndez es mucho más que una ferretería, es todo aquello que necesitas para tu hogar e industria. Estamos en calle Urgel sin número, detrás de la Plaza Cataluña en Cornellá. Teléfono 93 376 8002. Centro de Quiromasaje Las Planas. Porque tú y tu salud sois lo primero, en el Centro de Quiromasaje Las Planas ponemos a tu disposición todo tipo de tratamientos orientados a mejorar las dolencias relacionadas con el aparato locomotor, lesiones deportivas y tratamientos generales de la columna vertebral. Nos encontramos en calle Marqués de Monistrol, número 5. Pide más información al teléfono 93 477 0180. Hogar, dulce hogar. Sí, pero con Muebles Jania. Muebles Jania, con motivo de su 40 aniversario, inaugura un nuevo centro. Calidad, confort, elegancia, distinción. 1000 metros cuadrados de exposición con los muestrarios más vanguardistas y los clásicos de siempre. Las primeras marcas del mueble en nuestra exposición. En Muebles Jania, todas las parejas tienen regalo. Visítenos y se quedará a vivir. Muebles Jania, su nueva exposición en Carretera de Esplugas 160, Cornellá. Coca, 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 Caco, 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 Caco. Això és el que és més perillós de les drogues. No recordar-se d'allò que realment són. Tot té un preu. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
916 15 15. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Escolta i veuràs. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterios, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Pues seguimos, ¿dónde nos quedamos? Seguíamos en lo que estábamos, efectivamente, estábamos comentando la noticia del libro fabricado por ordenador. ¿Y qué es lo que nos faltaba por comentar? Pues bien, habíamos dicho cuáles eran las ventajas a nivel editorial, pero también tiene unas desventajas. Primero, no puede ser teóricamente considerado como arte, puesto que todo producto artístico tiene como objetivo principal una voluntad estética. Es decir, pretende, digamos, afectar, o sea, no ser simplemente un producto de entretenimiento, sino pues dar una especie de placer estético, ¿no? Cosa que una máquina de por sí no tiene capacidad, digamos, como no es pensante, como no tiene una conciencia propia, no es capaz de crear en el sentido original de crear algo propio, sino que simplemente está manejando datos y los coloca con patrones de que tendrá de cosas que se puedan relacionar, pues crea un texto. Por lo tanto, que esto puede tener pues, más o menos sentido, que sí lo tendrá, pero que de riqueza literaria ninguna. Pues ya está. O sea, como mucho puede ser una imitación, pero nunca tendrá, digamos, el carácter de literario. ¿Qué otra cosa se puede decir? Pues que también, pues que simplemente no sería un producto artístico, sino simplemente un mero entretenimiento. Que, bueno, no es que sea malo, pero, a ver, puestos a leer literatura de entretenimiento, pues qué mejor que leer la de alguien que es su oficio, que tiene, digamos, el talento para hacerlo, y ya está. Además, yo lo que veo peligroso en esto es el hecho de que, imaginemos que se acaban construyendo una serie de programas capaces de crear libros más importantes que estos, más verosímiles, más, entre comillas, literarios, pero... a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué significa? Que en un futuro no tendremos escritores, acabaremos matando al arte, un camino peligroso. 2012, 21 de diciembre del 2012, fin del mundo. Sí, ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pues bien, ¿cuál es la siguiente noticia que nos traes? Pues Barrunto del bueno. ¿Cómo ha definido Javier López de Val, jefe del servicio de inmunología del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, qué es el barrunto? Pues lo ha definido como... ¿Cómo lo ha definido? Porque primero habría que decir, ¿saben los oyentes lo que es la palabra barrunto? Porque yo la verdad es que yo creo que no es una palabra muy usual. Al menos aquí en Cataluña no se usa mucho. Pues bueno, pero si quien no lo sepa... El barrunto es pues cuando alguien... Pues él lo define como la predisposición personal que un tercio de las personas de la población tienen para percibir en su cuerpo que se ha producido un cambio atmosférico. Eso, sí, básicamente. O sea, que ha demostrado, mediante una tesis, que un tercio, que no es poco, es decir, un 33% de la población es capaz de predecir en su cuerpo, mediante cosas que ahora explicaré, procesos que ahora explicaré, pues cambios en el tiempo. Pues bien, el barrunto atmosférico tiene una explicación científica, que radica en el aire, ya que en la atmósfera hay una serie de iones positivos y negativos que se llaman esféric. A los que tienen carga negativa se les atribuye un efecto protector, y a los de positiva un efecto negativo. Estos iones van a la velocidad de la luz y proceden en 24 o hasta 72 horas, preceden a la llegada de un nuevo frente atmosférico. Cuando nosotros vemos en el mapa de España que por aquí viene el frente de los esféric, cuando vemos que aquí viene un frente, los esféric llevan 24 horas de antelación. Es decir, es como una onda que se emite antes trayendo esa información. Por eso, cuando va a llegar un frente a Galicia, muchos gallegos notarán el barrunto un día o dos antes de su venida. En estudios muy serios se ha comprobado que determinados cambios bruscos de temperatura, presión atmosférica y humedad ambiental, cuanto mayor sean, más cambios o alteraciones provocan en el sistema nervioso y vascular de los pacientes. Es evidente la relación entre la temperatura, la presión atmosférica y la humedad con el estado anímico, con la tristeza o depresión, con las patologías. Siempre lo hemos dicho, cuando hace un día así nublado que nos sentimos más tristes.
Pues bien, sí, el científico admite que hay muchos efectos derivados. Nadie diría que el mayor índice de suicidios de nuestro país está en las Islas Baleares. Uno se imagina este lugar como paradisíaco, es perfecto para los turistas, pero el que iba allí está sometido a los vientos de tramontana mantenidos y repetidos. Eso resulta depresor del sistema nervioso central y por ello produce cambios de conducta, cambios de comportamiento y tendencia depresiva de los pacientes. Que bueno, dice que es en las Islas Baleares, pero hay un punto en Granada, es un triángulo formado por 3 pueblos donde está el índice más alto de suicidio. Algún día hablaremos de ello. Y también se sabe si hay personas de las que perciben, si son los niños o los ancianos los que tienen más predisposición a percibirlo. Pues bien, este científico, Javi López de Val, afirma que los ancianos con menos defensas, los diabéticos, los enfermos cardiovasculares están más predispuestos para hacer este cambio atmosférico. Y la investigación que hizo en patología cardiología vascular cerebral después fue tomada de referencia para investigaciones sobre cómo el índice en el clima de las anginas de pechos y cuadros vasculares cardíacos. Pues bien, que este científico ha demostrado que mediante unas partículas, unos iones, unas cargas de energía, llamados esféricos, que se propagan a más velocidad que lo que un frente y trae la misma información, pues son los que nos permiten, mediante nuestros órganos sensoriales en nuestro cuerpo, pues predecir y predisponernos a ese clima. Y es curioso, solo un tercio de la población. Pues sí. Es mucho. Es curioso. Y otra cosa curiosa también es la de... Siempre, curiosamente, se había llamado a la sífilis, ¿no? Se la conocía antiguamente como el mal español, ¿no? Claro. Y ahora la verdad es que... que es así. Pues se ha encontrado una explicación a esto. ¿Y por qué decimos esto? Pues bien, un estudio científico publicado en APLOS, la revista de la Biblioteca Pública de Ciencias de Enfermedades Tropicales Olvidadas, de Estados Unidos, sí, poca broma con el nombre, busca ofrecer nuevas luces sobre este contencioso tema. Pues bien, la bacteria que causa esta enfermedad, dicen los autores, ya existía en el nuevo continente y de allí fue llevada a Europa. La primera epidemia registrada de sífilis ocurrió en Europa en 1495, justo 2 años después de que Cristóbal Colón regresara de su primer viaje a través del Atlántico. Por eso ya se había especulado que esta enfermedad sexualmente transmitida pudo haberse originado en América. Pero ahora investigadores estadounidenses afirman que tienen la evidencia que pondrá fin al largo debate de quién contagió a quién. La respuesta es que Colón y sus navegantes introdujeron el patógeno de la sífilis en la Europa del Renacimiento después de contagiarse con la bacteria durante sus viajes al Nuevo Mundo. Todavía no se sabe, sin embargo, si esas bacterias ya eran sexualmente transmitidas en las Américas o si mutaron y se volvieron venéreas en Europa. La sífilis, causada por un tipo de bacteria perteneciente a la familia de las treponemas, la treponema pallidum, que se contagia por vía sexual. Sí. Pero hay otras cepas de treponemas que causan enfermedades como el pian o frambesia tropical, que no se transmiten sexualmente sino por contacto oral o en la piel. Pues bien, los investigadores utilizaron una técnica llamada filogenética, que estudia la evolución de las especies y organismos de forma global, y con esta analizaron el ADN de 23 cepas de treponemas de distintos orígenes geográficos, incluidas las variantes sexualmente transmitidas y las no venéreas, y descubrieron la bacteria de la sífilis, descubrieron que se originó en el Nuevo Mundo. Analizamos las diferencias genéticas de muchas de las cepas modernas de treponemas, dijo a BBC Ciencia Christine Harper, quien llevó a cabo la investigación en la Universidad Emory en Atlanta. ¿Y quiénes fueron los que volvieron de América los primeros? Pues básicamente los españoles. La Niña, la Pinta y la Santa María. Sí. Pues es que no tiene más. La broma es así, pero es que es eso. Pues bien, digamos, pues esto afirmaría o daría validez, digamos, pues al rumor que se había originado desde aquella época, a raíz de 1495, pues lo del mal español. Pero efectivamente lo que parece es que, vale, la trajeron los españoles, pero se originó en América. Pues muy bien. Como quedan 10 minutos para que empiece la segunda hora, que hablaremos del tema de la Atlántida, ¿qué os parece si para descansar ponemos una canción que me gusta mucho y que, bueno, pues para distraernos un poco? Así que aquí os dejo con esta canción.
Y ahora nos vamos con uno de los grandes maestros del acordeón, que es español, es vasco, Kepa Junquera, y nos vamos a ir con una de sus canciones más famosas, que es Bob Spock. Lo que no sabías.
lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 9 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterios, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 9 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 8 graus i la humitat del 82%. El 107.1 de la FM, 107.1 de la FM, Ràdio d'Espí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Del 1 al 3 de febrero nos casamos. Del 1 al 3 de febrero nos casamos en la Farga del Hospitalet. Encontrarás todo lo que necesitas para que tu boda salga como sueñas. Vestidos de novia, trajes de novio, restaurantes, hoteles, fotografía y vídeo, agencias de viaje. Detalles para invitados, coches de alquiler, muebles, decoración y todos los días desfiles de moda nupcial. Si te quieres casar, pues nos casamos en la Farga del Hospitalet. Del 1 al 3 de febrero. En Hermanos Barrera tenemos todo tipo de sanitarios, azulejos, griferías y materiales para la construcción. Hermanos Barrera, lo mejor para sus reformas al lado de su casa. En calle Bugambilla número 7 de Cornellá. Teléfono 93 376 1765. Recuerda, tu tienda de confianza con un trato profesional. Una alimentación sana, ejercicio moderado cada día, evitar el sobrepeso, no fumar, controlar la tensión y los niveles de colesterol y glucosa. Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares que son la primera causa de muerte en España. Cuidarte es el hábito más saludable. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España. Ràdio d'Espí, l'emissora de Sant Joan d'Espí. Escolta i veuràs. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Y partimos hacia la Atlántida. Pues bien, nos vamos a la Atlántida. Solo nos vamos a centrar en la Atlántida, en el continente perdido del océano Atlántico, puesto que hay muchas otras Atlántidas, cada una por continente. Nos encontraríamos también el continente perdido de Mu, en el océano Pacífico. También nos encontraríamos con Lemuria, en el océano Índico, y de otros, pero que ya dedicaremos otros programas. Hoy nos vamos a centrar en el más importante, que es la Atlántida. Pues bien, la Atlántida, todo el mito de la Atlántida empieza
por 2 relatos de Platón, por 2 libros perdidos que contienen diálogos, los llamados diálogos perdidos, que son los del Timeo y el Critias. Pues bien, en el primero se nos narra la peripecia. No, Dani, evidentemente no son perdidos, tiene razón, son conocidos, pero esto de perdidos lo he hecho referencia por si alguien ha jugado al juego de LucasArts de Indiana Jones y el destino de la Atlántida. Que se hablaba de unos supuestos diálogos perdidos en los que se detallaba más, ¿no? Por decirlo así, la historia. Exactamente. Pues bien, son 2, el Timeo y el Critias. En el Timeo se nos narra las aventuras de Solón, un discípulo de Sócrates, que recuerdo que Sócrates es el maestro de Platón, que viajó hasta Egipto, concretamente a la ciudad de Sais, donde conoció a un sacerdote de la diosa Neith que le reveló información sobre los maestros inspiradores de la civilización egipcia, y dijeron que era una civilización anterior a la egipcia. Le dijeron a este sacerdote Solón, a este discípulo de Sócrates, perdón, pues le dijeron que más allá de las columnas de Hércules, que las columnas de Hércules pues se entiende por Cádiz y Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, sí. Pues más allá de eso, es decir, se podía entender en el océano Atlántico, pues existía una civilización que fue la fundadora de la civilización egipcia y que tenía unos conocimientos muy muy importantes. Pues bien, eso en el Timeo. En el Critias ya se nos narra cómo es ese continente, esa Atlántida. Se nos narra qué fauna hay. Nos encontramos con que tiene caballos, elefantes. Se nos narra también cómo está estructurada esa ciudad. Bueno, esa ciudad no, ese continente. Sí, es que también habría que puntualizar una serie de cosas. Porque, como por ejemplo que se la conoce como continente, o ha pasado así a la historia, pero en realidad, o sea, la palabra original griega no se puede traducir como continente, sino, y esto dará lugar a hablar a lo que luego comentaremos, se puede traducir como isla o península. O península. Pero no continente. No continente. Bueno, el caso es que lo que me quiero referir es que Atlántida era, digamos, el país, lo que sea. Efectivamente. Puesto que la capital de Atlántida, es decir, tenía una capital, tenía nombre de Poseidón, como el dios griego de los mares. Que fue el que se dice que fundó la Atlántida. Exactamente. Pues bien, en el Critias se nos narra cómo está estructurada esta sociedad. Está estructurada esta ciudad en una especie de 3 círculos concéntricos, cada uno entre círculo y círculo hay canales semicirculares de agua, y digamos que en el centro de esa ciudad, en el núcleo de esos círculos, pues nos encontraríamos, digamos, las gentes importantes, los políticos, los pensadores, la gente que realmente controla toda la ciudad, todo el estado de la Atlántida. Ya has dicho tú, Dani, que no se puede decir si es continente, pero el caso es que vamos a llamarlo estado, el estado Atlante, ¿vale? Efectivamente, un estado que además, como muy bien se dijo, o sea, no es que haya que reducirlo a eso, pero se dijo pues que había sido la Atlántida un ejemplo para, digamos, la teoría política propuesta por Platón. La utopía que tenía Platón de la república, claro, del gobierno perfecto. Si bien es cierto que esto se cumple, hay una serie de datos que no, digamos, que invitarían a pensar que no fue una fabulación de Platón, como ya diremos, sino que, bueno, Platón se sirve de una serie de leyendas ya existentes, como decíamos, pues en este Egipto y en otras culturas también, y que él se sirve pues para, eso sí, inventarse más o menos todo lo que es la estructura interna, que se basa en un mito que existía. Efectivamente, y entonces él le da forma, ¿no? Y inventa pues probablemente esto de las clases dominantes, el sistema político que regían. Pero bien, ¿cuáles son los detalles que interesan? Pues como tú has comentado, la fauna que se describe, sí, y sobre todo la época. Vale. Pero también tenía que decir que en el centro estaban los más importantes y más a la periferia, digamos, estarían los menos influyentes, digamos, el pueblo. Pero no era una situación tan contrastada como había en la Edad Media, que a las afueras estaban pues los aldeanos pobres, sino que en la Atlántida todo el mundo pertenecía a una clase bastante culta y muy avanzada tecnológicamente. Y lo que tú decías de los animales, que es lo que yo me he referido, que se describen animales como elefantes y caballos, eso nos hace pensar en, y más si decimos, si en el texto del Timeo, que es un continente, es un territorio situado hacia el oeste de Egipto, nos hace pensar en... Pues, ¿por qué no? En América. En América. Pero, como veremos, pues todo tiene
sus cosas, que no, sus cabos sin atar bien. ¿Por qué esto? Pues porque, como se sabe, en América no hay caballos. Pero los caballos son originarios de América. Son originarios de América, puesto que después emigraron al resto de continentes. Efectivamente. Lo que pasa es que los primeros hombres que llegaron allí a América, en la época lo que pasa es que en la época del Pleistoceno se pegaron un festín. Sí, ahí sí. La gente, como tenían toda una disposición de recursos infinitos, como aquel que dice, y ahí eran unos pocos, pues se dedicaron a masacrar. Y es que no solo acabaron con los caballos, que aquellos caballos pertenecían a aquella fauna del Pleistoceno, que era una fauna inmensa, pero claro, acabaron no solo con los caballos, sino con otros grandes mamíferos, como elefantes. Entonces, como los elefantes también. Pero no se extinguieron hace tanto tiempo. No nos tenemos que remontar al Pleistoceno, puesto que se ha descubierto unas estatuillas en México, procedentes de la cultura maya, que parece representar no elefantes, sino mamut, es decir, como si conocieran la existencia de estos seres. Sí. Y lo que hay que quedarse, como habíamos comentado antes, era el detalle importante de que se dice en la Atlántida, en los diálogos, que esto ocurrió 7000 años antes de cuando están hablando ellos, es decir, que más o menos Platón era del 400 y algo antes de Cristo. Estaremos hablando en torno al 8000 antes de Cristo. 7000, 8000 antes de Cristo, es decir, hace 9000 años. Hace unos ¿de acuerdo? 9000 años. ¿Qué pasó? Hace unos 10.000 años ahora. De acuerdo, pues ¿qué pasó en aquel entonces? La última glaciación. ¿Y qué significan las glaciaciones, las desglaciaciones? Exactamente. A nivel masivo? Pues ¿qué significan? Pues que sube el nivel de las aguas. Sube el nivel de las aguas, y en tierras que podían haber estado conectadas mediante pequeños islotes o directamente por porciones de tierra que directamente conectan dos zonas, pues hayan quedado sumergidas debido a este deshielo, ya que suben. ¿Qué podría haber pasado con la supuesta Atlántida? Pues bien, a ver, en los diálogos se comenta que desapareció como castigo de los dioses por la soberbia de los atlantes, que supuestamente empezaron a invadir una serie de territorios en Europa, llegando hasta Atenas, efectivamente, y que los castigaron los dioses hundiendo la ciudad en una sola noche. Pero bueno, efectivamente esto no es una de las hipótesis. Otra dice de que llegaron a un nivel de conocimientos tal, también, de conocimientos tecnológicos, que llegaron a crear una especie de artefactos tecnológicos que debido a algún fallo pues explotó o lo que sea, y en una sola noche también pues todo el continente se fue al garete. Pero yo lo que quería decir era que se podría tomar, por ejemplo, como buena hipótesis la de la inundación, por decirlo así, pero no causada en un momento puntual y repentino, sino que, a ver, efectivamente en un proceso de desglaciación no es instantáneo, pero sí, efectivamente los territorios se van anegando de agua poco a poco, hasta que cubren territorios. Como por ejemplo lo que pasó que efectivamente ahora el estrecho de Gibraltar, pues hay un estrecho, pero antes no lo había. Estaban conectados. Las columnas de Hércules se llama así porque a Hércules le encomendaron 10 pruebas, si no me equivoco, y una de ellas era separar Europa de África. Pues bien, también en el Critias se nos explica cómo eran esos atlantes. ¿Y cómo eran? Pues eran altos, rubios, guapos. Yo lo relaciono con otro continente, con otro mito de continente perdido, que es el de Hiperbórea, del que no hablaremos hoy. Bueno, tenemos que los atlantes en cuestión son altos, rubios, muy listos, tenían una sociedad estructurada muy bien, en el que los que tienen el poder y son justos tienen la obligación de actuar como tal, y así es como funcionaría mejor la sociedad, así es como era la utopía de la República de Platón. Pero no solo en estos dos testimonios de relatos, de diálogos, encontramos referencias a la Atlántida, puesto que ya en el siglo XIX unos investigadores de San Petersburgo encontraron en un museo de San Petersburgo un papiro egipcio, un manuscrito, que nos remontaba a la segunda dinastía, donde se nos narra que, muy parecido a lo que decía el Critias, de una civilización fundadora egipcia que se remontaba más allá al oeste de Egipto, y pues que explicaba la relación que habían tenido ayuda externa los egipcios para llegar a ese nivel, porque recordamos que la civilización egipcia es una de las civilizaciones más avanzadas para su tiempo. Respecto a lo que decías antes de los dos supuestos sacerdotes que hablaban con Solón y le transmitían, digamos, esta historia, de la diosa Neit, sí. Pues lo curioso es que estos le dijeron que este saber era de origen predinástico. Es decir, estaríamos yéndonos a lo que comentabas ahora de esa supuesta
cultura fundadora de Egipto. Y no solo en la cultura egipcia, sino en otras multitudes de culturas, como por ejemplo, si nos vamos a África, al África, digamos, de la zona de Benín, que estaría en el Golfo, por ejemplo, pues hay una etnia muy distinta a la del resto de poblaciones, lógicamente, pues negras de aquella zona, que son los yorubas. ¿Qué pasa con los yorubas? Pues bien, presentan una serie de estética artística, por decirlo así, en sus representaciones escultóricas, que no tiene nada que ver con el arte tribal, por decirlo así, de otras etnias. Es un arte muy realista, muy semejante al del periodo arcaico griego, muy parecido al egipcio, y que además su propia fisonomía, son negros lógicamente, pero tienen una fisonomía como occidental, como blanca, más angulosa y menos redondeada. Vale, más caucásica. Sí, por decirlo así, sería, muy aventurado decir que tienen fisonomía caucásica, porque no es así, lógicamente son negros y tienen los rasgos más o menos típicos de los negros, pero que los tienen muy relajados, por decirlo así. Cosa que es curiosa y que no sucede con ninguna otra etnia de las miles y miles que hay en toda África. Pero vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué dice esta etnia? Pues dice que su dios fundador, Olokun, que a su vez es un dios de los océanos, como en el caso griego, el de Poseidón, vino de una lejana isla, una isla muy grande, de una lejana isla de Occidente, eso es, vino del extremo oeste, en medio del Atlántico, y que trajo con él una serie de, digamos, conocimientos civilizatorios y dio lugar a la cultura de los Yoruba. Pues bien, ya hemos puesto cuáles son los orígenes del mito de Atlántida. Sí, los orígenes del mito de Atlántida solo los encontramos en unos textos. Pues bien, posibles ubicaciones de la Atlántida. Ya hemos dicho una. Bueno, nos hemos referido al oeste, de que están siempre al oeste, en el océano Atlántico, de ahí su nombre, Atlántida. Hemos dicho América. Pues bien, en América, aparte de lo que hemos dicho de, bueno, no lo mencionaba, pero me decía Mesoamérica, pues se relaciona también de que las culturas, siempre habéis oído hablar de que las culturas egipcias y mesoamericanas tienen elementos estructurales en común, como son las pirámides, que eso podría ser motivo a que hayan tenido culturas civilizadoras fundadores en común. Que sería el caso de los atlantes, que estaría en el océano Atlántico, es decir, entre medio de Egipto y Mesoamérica. Bueno, ¿qué se dice? Es lógico, no sé si la civilización egipcia ronda unos 5.000 años, la época de esplendor es a partir de los 2.500, y la civilización mesoamericana es ya dentro de la era cristiana, más o menos sobre el año 1000 o un poco antes, en el siglo VI o así. Por eso, digamos, no es prudente, como mucha gente hace, pues relacionar directamente, pues eran los aztecas o los mayas, los atlantes. Pues a ver, no, o sea, si queremos hablar de los atlantes, lógicamente tenemos que irnos a la zona atlántica, por decirlo así, y irnos, no nos olvidemos, a 9.000 o ahora 10.000 años atrás de donde estamos ahora mismo. Por eso no podríamos decir que... Recuerdo que esa época es la que data en la Biblia del gran diluvio, el diluvio universal. Efectivamente. En fin, que vemos como multitud de piezas pues se van conectando unas con otras. Y dices esto bien de conectando, puesto que estos egipcios, que por ejemplo en el papiro que se encuentra en San Petersburgo, que narran un viaje hacia el este para conocer a sus maestros, un viaje hacia el este, es decir, hacia América podría ser, y puede que los egipcios hayan transmitido conocimientos a la gente. Un viaje hacia el oeste, quiero decir. Sí, vale. ¿Has dicho al este? Has dicho al este, sí. Perdón, yo ya se me estaba yendo la olla con las coordenadas. Hacia América, y que les hayan transmitido sus conocimientos a esos fundadores de las culturas olmecas, por ejemplo. Siempre se relaciona a las pirámides como elemento en común. Yo considero a la pirámide como una estructura que por sí sola puede devenir en cualquier civilización, en cualquier cultura, sí, en cualquier civilización. Es un símbolo geométrico muy de los más básicos. Y aparte es que es una estructura pues muy sencilla y bastante resistente. O sea, sí. No tiene mucho misterio
que en dos civilizaciones diferentes se produzca a la vez. Claro, es que desarrollaran rascacielos de hormigón armado, pues sería otra cosa, pero una pirámide pues no tiene mucho secreto, la verdad. Pues bien, me estaba refiriendo al viaje que realizaron los egipcios hacia el oeste, puesto que voy a explicar una de las posibles ubicaciones de la Atlántida, que sería en las Canarias, o los vestigios de una civilización parecida a la Atlántida. Me estoy refiriendo al caso, no sé si lo conocéis, las pirámides de Wilmar. Son unas construcciones que datan, no sé si son las construcciones más antiguas de las islas, diría que sí, y pues tiene una semejanza bastante parecida a las pirámides egipcias. Al principio se dijo que no eran pirámides, no eran construcciones artificiales, sino que eran formas que habían hecho los agricultores de la zona para apartar rocas y dejar pasto, pero no se ha descubierto realmente que lo que son pirámides, construcciones artificiales, y podría explicar la teoría de que los egipcios viajaron hacia el oeste, dirigiéndose a América, y se asentaron previamente en África, en las Canarias. Ese sería un punto. Retomando América, como posible ubicación de ese continente perdido, tenemos que basarnos en últimos estudios realizados, unos en el 2004, me estoy refiriendo a los estudios relacionados por Paulina Zelinsky, que es una investigadora de National Geographic, que por cierto fue la que descubrió el Maine, que el Maine fue el acorazado aquel inglés, americano, perdón, supuestamente hundido por los españoles, que fue el origen de la guerra de la independencia, de la guerra de Cuba, de la independencia de Cuba respecto a la colonización española. Sí, que los americanos aprovecharon pues para meterse por medio, pero que no había muchas pruebas, verdad, de que hayan sido los españoles. Y finalmente se reconoció efectivamente pues que lo que había pasado era que en el navío americano pues había habido una explosión en el arsenal y había salido volando. Bueno, no es la primera vez que los americanos usan pretextos de explosión de cosas suyas para invadir territorios, pero bueno, esto ya dará para otro tema y para otros invitados. Pues bien, me estoy refiriendo a unas investigaciones realizadas por Paulina Zelinsky, como decía, en Cuba, entre Cuba y la península del Yucatán. Que hay un pequeño estrecho. Hay un pequeño estrecho, a lo que tú te referías antes con península, ¿puede ser? Sí. Pues bien, lo que descubrió esta investigadora es que a unos 3.000 metros de profundidad, si no recuerdo mal, pues se descubrió una especie de estructuras, formaciones artificiales que representaban murallas, calles, como una ciudad sumergida y bastante deteriorada. ¿Qué podía ser? Pues evidentemente se pensó en que podía ser en el continente mitológico legendario que se encontraba en el océano Atlántico, es decir, la Atlántida. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? Que sería si solo se encontrara, o si la Atlántida, la antigua Atlántida, la legendaria Atlántida, solo se correspondiera a esa pequeña ciudad entre la península del Yucatán y el extremo occidental de Cuba, pues pasaría que es una región muy pequeña que contradeciría, digamos, los datos legendarios, por ejemplo, con los que maneja Platón, contradeciría, digamos, la versión de una inmensa isla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que se podría justificar entonces, según esa versión, sería que juntando la península del Yucatán a la isla de Cuba se formaría una península casi isla, porque estaría muy adentrada en el Caribe, y que entonces la antigua Atlántida sería pues eso, la península del Yucatán unida a la isla de Cuba. Pero a veces no tenemos que irnos tan lejos al océano Atlántico para encontrar posibles ubicaciones de la Atlántida. Porque hay otra península. Y hay otra península y otros mares, por ejemplo el Mediterráneo. Efectivamente. A pesar de que lógicamente se podría pensar, y yo creo que es adecuado decir que si estamos hablando de la Atlántida, no, pues no sé, como su propio nombre indica, pues busquemos en el Atlántico. Además, como Platón decía, que la Atlántida en todo momento estaba situada más allá de los brazos de las columnas de Hércules. Lógicamente eso no es el Mediterráneo, es, o digamos, el extremo del Mediterráneo, justo en el estrecho o pasado el estrecho. Pero bueno, hay muchas hipótesis que la sitúan pues en... Yo me estoy refiriendo a la hipótesis corintia. A la hipótesis corintia. Pues sí, efectivamente, que es la que yo iba a comentar. La otra, ahora lo comentaremos más tarde, que pues algunos investigadores la situaban, la legendaria Atlántida, Santorini, en la isla de Creta. Que es la cuna de la civilización minoica, no, de la civilización minoica. Me he equivocado antes de decir que había dicho los... Habías dicho... Bueno, eran minoicos. Sí. Eran minoicos. Bueno, pues efectivamente muchos investigadores sostienen que
la isla de Creta, que dio origen a la civilización minoica, pues y que muchas veces, digamos, se ha especulado con que llegase a atacar a la península griega, ¿de acuerdo? No está muy demostrado, pero bueno, se sabe que Micenas, que es lo que tú comentabas antes, que es la civilización micénica y la minoica. La micénica... La corintia había dicho, ahora que me acuerdo. Vale, no, Corintia es otra cosa, sí, nada. Pero lo que tú creo que te referías a la civilización micénica, que era la que tuvo lugar antes de la minoica en la península griega, ¿de acuerdo? Pero misteriosamente esta pues fue desapareciendo gradualmente. Se han descubierto en los estratos pues que hubo una serie de guerras y tal, invasiones, no se sabe de qué origen, eso es lo que se especula, pero bueno, muchos dijeron pues que esa agresividad de los supuestos atlantes que invadieron Atenas, y lógicamente se supone el resto de la península griega, pues fueron los minoicos. Pero ¿cuál es, digamos, la pega que sucede aquí? Pues que si nos vamos a la civilización minoica, estamos en el 1900 a.C. Claro, eso no corresponde con el 7000 a.C. del que hablaba Platón. ¿Qué otras hipótesis hay? Pues por ejemplo la de la isla de Santorini, que se situaría allí, y como se ha dicho, pues el volcán de Santorini entró en erupción, y pues según otras teorías también dio origen al diluvio universal, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se ha dicho que pudo estar en el norte de África. En este caso, las poblaciones bereberes que hay justo en el Sáhara corresponderían, digamos, a ese fenotipo del que hablaba Platón, de altos, rubios más o menos, de ojos claros, porque bueno, no sé si a algunos les sonará el famoso caso que se dijo respecto a lo de la niña esta Madeleine, que encontraron en Marruecos una niña rubia que se parecía a ella. Bueno, pues se trata de una niña que no era marroquí, que era bereber, y pues tienen este fenotipo, ¿no? Que hay muchos de ellos que son rubios, de ojos claros, de piel oscura, eso sí, pero... ¿No tiene más? Pues sí, efectivamente, esto es lo que llevó a pensar a que los atlantes pues podían ser los bereberes. Pero claro, aquí no es ni una península, ni una isla, ni nada. Están en el Sáhara. Península. Pero vamos a la península. Vamos a península. Vamos a lo que nos toca. Y es que algunos dijeron que podía tratarse de la península ibérica. ¿Y por qué dijeron esto, Alex? Pues dijeron esto porque en la península ibérica nos encontramos con una cultura, con una antigua civilización que era muy rica, muy culta y que desapareció misteriosamente. Me estoy refiriendo a los tartesos. Bien, los tartesos fue una civilización que se hizo famosa debido a las investigaciones de un investigador alemán llamado Adolf Schulten, que creía ver en ella, en esta civilización, que se cree que eran un asentamiento fenicio que en España, en la península ibérica, que se encargaba de puente de intercambio entre el norte de África y las islas británicas, más que nada porque en las islas británicas había un gran contingente de materiales férreos que se utilizaban. Pero bien, el caso es que tesoros como el tesoro del Carambolo en Sevilla, curioso el nombre dicho sea de paso, pero bueno, si además sí no tiene más, demuestran que era una cultura muy rica y que desapareció, y que más o menos no nos tenemos que remontar a 8000 años antes de Cristo, pero sí que unos 2000 o así, si no me equivoco. Pues sí, más o menos sí, pero siempre estamos pues con el problema de la datación, ¿no? Que en el fondo no nos hemos encontrado todavía con ninguna cultura que corresponda con esa datación. Sí, bueno, hay gente que hace interpretación. A ver, las hay del 5000, del 6000, las hay en Babilonia, ¿no? Pero no tenemos constancia de esa serie de culturas en el extremo occidental mediterráneo. Y es que si cogemos, por ejemplo, un mapa de la expansión del Neolítico a lo largo de Europa, pues vemos como el Neolítico comienza a originarse, pues curiosamente, en Anatolia, en lo que es Turquía, y también pues en el creciente fértil, del cual forma parte también Oriente Próximo, y de ahí pues se fue expandiendo al resto de Europa, ¿no? Hay algunos que han afirmado, por ejemplo, que si cogemos un mapa y vemos pues que todas las todos los asentamientos neolíticos que comienzan a originarse en Europa, las mayores concentraciones, me refiero, pues tienen lugar todas cerca de la costa, ¿no? Y algunos pues han dicho, bueno, esto da, digamos, la evidencia de que existía pues un pueblo marinero
que digamos dio lugar a esa culturización de otras poblaciones, y fruto del contacto pues realizaron esta serie de monumentos megalíticos con una tipología muy parecida entre ellos. Pero como digo, esto pues si uno se dedica a mirar un poco más no se sostiene, porque como digo, el neolítico se expandió hacia la Europa occidental y del norte desde Oriente, desde Turquía y Oriente Próximo. Y bueno, no salimos de la península ibérica, puesto que las últimas propuestas, junto con la de Cuba, era de que la Atlántida se encontraba en las marismas del Parque Nacional de Doñana, en las marismas entre Huelva y Cádiz, puesto que por una fotografía aérea se vislumbraban una especie de construcciones artificiales circulares. Huelva, las marismas de Doñana, es más allá ya de las columnas de Hércules, o sea, podría tratarse del territorio atlante, pero al final se descubrió que no era nada artificial, sino que eran unas simples estructuras de unas formaciones rocosas que habían adquirido esa caprichosa forma. ¿Sabes otro posible sitio de la Atlántida? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál? Pues se dice que es el Mar de los Sargazos, más conocido como el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Puesto que es famoso el Triángulo de las Bermudas porque muchos barcos o aviones pierden su rumbo, su orientación y sus mecanismos electrónicos dejan de funcionar debido a extrañas anomalías magnéticas. ¿Y por qué pueden ser producidas extrañas anomalías magnéticas? Puesto que en el Mar de los Sargazos se hundió hace mucho tiempo, concretamente unos 8.000 años, un continente que tenía una tecnología, una especie de cristales electromagnéticos que generan mucha corriente magnética. Sí, es difícil de explicar porque en el fondo es una locura, una es teoría muy fantástica. Pero es bien curioso, sabe decir, que en esa misma zona, especies de aves como los petreles, cuando van volando por ahí, pierden el rumbo, pierden la orientación y de buenas primeras pues se caen al agua y mueren. O también es curioso el caso de las anguilas, que tienen la particularidad de que van a desovar, es decir, a poner los huevos al mismo sitio donde nacieron, y no van a tierra, sino que cuando llegan allí bordean. No es que bordeen, es que van al mar, como si tuvieran una memoria genética ancestral de que ahí antes había un continente. Eso es un campo muy interesante por investigar. Es interesante, y además el mar del Triángulo de las Bermudas, antes conocido, y yo creo que debe hacerse honor a ese nombre porque es su nombre original. El mar de los Sargazos ya se hizo muy famoso durante la época, digamos, del descubrimiento de América por parte de los españoles. Pongo descubrimiento muy entre comillas porque ya hablaremos otro día de que en realidad no fue un descubrimiento en el sentido del primero de todos. Pero bueno, ¿por qué se hizo famoso? Pues porque los marineros comentaban que justo cuando llegaban allí no es que se desorientaran, sino que, digamos, las aguas se volvían calmas automáticamente y los barcos se quedaban retenidos, y que aparecían sobre el agua como una serie de, ellos decían, como una especie de algas, de plantas acuáticas que retenían los barcos y según el paso de las horas y los días retenidos acababan corroyendo, no sé la palabra, digamos, acababan descomponiendo la madera y los barcos naufragaban. Sería, digamos, una versión del Triángulo de las Bermudas actual, que dice que hay unas ondas magnéticas y tal. Pues bueno, en aquel entonces no eran ondas magnéticas, sino una especie de organismo acuático que acababa con los barcos. Pues bien, hemos hablado de la Atlántida, hemos dicho posibles ubicaciones de ese continente perdido, nos referíamos a Cuba, ahora al Mar de los Sargazos, Suramérica, el territorio del oeste de África y en el mismo océano Mediterráneo, en la isla del actual Santorini. Pero como decía al principio, no solo nos encontramos con un único continente perdido, sino nos encontramos con varios continentes perdidos según el océano. Como he dicho, en el océano Pacífico nos encontraremos con el legendario continente de Mu, que mucha gente lo confunde con la Atlántida, dicho sea de paso. Sí. Y también en el Índico con el continente de Lemuria, pero que esos darán, junto a otros continentes como Hiperbórea, o ya no continentes sino regiones legendarias, reinos legendarios como sea Shambhala o el reino del Preste Juan, que darán para un próximo monográfico del misterio. Pues bien, la Atlántida, mito o realidad, el caso es que algo importante pasó, un diluvio importante pasó hace 10.000 años, 8.000 por ahí, 9.000, que está comprobado científicamente, que coincidió con el deshielo. Y eso pues provocó evidentemente, como tú afirmabas, Dani, un aumento del nivel del mar y puede que civilizaciones, territorios, mejor dicho, pues quedaran inundados. Sí, que como todavía no habíamos comentado, otra de las hipótesis que se nos ha olvidado un poco comentar era que tanto las Canarias como las Azores eran vestigios, digamos, serían los puntos más altos de un territorio
que podría haber conformado la antigua Atlántida. Pero claro, si nos vamos de las Canarias a las Azores, o sea, estaríamos hablando de un territorio más grande que la península ibérica en medio del Atlántico. ¿Podría corresponder con la descripción de la Atlántida? Sí. Ahora, no se han encontrado no creo yo que haya estructuras ahí de que antiguamente hubiera existido una civilización. No hay nada ahí debajo. Hay mar, sedimentos y ya está. No hay nada más. Bueno, en las Islas Azores se esconde otro enigma, que es que un estudio realizado por la Universidad de Vigo ha demostrado que los habitantes autóctones de esas islas, es cierto, muy curioso, pues en genes de fondo, es decir, genes muy antiguos, los genes originarios, nos encontramos con características genéticas orientales, o sea, como si los asiáticos, sí, sí, como si las personas originarias de las Azores fueran asiáticos, cuando en el resto de Europa asiáticos no hay, más que nada. Bueno, y cuando los únicos asiáticos, o digamos, con genes asiáticos muy lejanos, pero más próximos a las Azores, no eran los asiáticos propiamente dicho, sino los indígenas de Norteamérica. Pues sí, está claro. Llegaron los indígenas de Norteamérica allí, saber, o sea, es que entramos aquí en un campo de hipótesis y de... es que sí, hay cosas que descolocan. Pues bien, decíamos que si hubiese habido un deshielo, un continente o un territorio, una masa de tierra contenida en el océano Atlántico, pues podía haber desaparecido. Y hubiese sido pues un poco el pretexto para una excusa de que hubo una civilización madre, como las muy distintas pero con muchas semejanzas, las civilizaciones egipcias y mesoamericanas. Pues hasta aquí y así ha sido este monográfico dedicado al mito de Atlántida. Yo creo que más de lo que hemos dicho no se puede decir realmente, todo lo demás son elucubraciones. Si habéis jugado realmente al juego de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, pues se hablan de que tenían minerales extraordinarios como el oricalculum y unas tecnologías importantísimas. Pues bien, todo esto no deja de ser ya de un mito. Sí, sí. Las pruebas materiales, las cosas que más se pueden asemejar a lo que realmente fue Atlántida es lo que hemos expuesto hoy, las teorías expuestas hoy. Pues bien, hasta aquí ha sido el monográfico del misterio. Ahora nos dejamos con un poco de música y volveremos con las noticias de ecología.
Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos. Pues sí, aquí estamos en la sección de ecología, nuestra nueva sección, que ya no dejará de ser tan nueva y esperemos que lo sea por mucho tiempo. Pues bien, ¿qué traemos hoy? Pues bien, el Parque Histórico presenta un plan para el cultivo de setas en los bosques. La Fundación propone al Principado un programa que contempla 40 actuaciones para la recuperación de espacios naturales en la cuenca del Navia-Porcía. El paisaje y el medio natural también forman parte de la riqueza cultural de los pueblos. Por ello, la Fundación Parque Histórico de la Cuenca del Navia-Porcía quiere poner en marcha un ambicioso programa que persigue la recuperación de espacios singulares y su posible aprovechamiento como recurso económico. Entre las actuaciones que propone se encuentra la puesta en marcha de un plan de actuación en alguno de los bosques de la comarca para determinar sus posibles usos. Esta propuesta forma parte de un programa de actuaciones que la Fundación, formada por los ayuntamientos de Tapia, El Franco, Coaña, Villa Ayón, Boal, Llano, Pesoz y Grandas y el Principado, ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente para su desarrollo. El proyecto, del que se dio cuenta ayer durante la reunión del patronato, incluye un total de 40 actuaciones en diversas zonas de la comarca. La propuesta de la actuación sobre los bosques cuenta con dos finalidades. Por un lado, la recuperación ambiental de montes, que ha perdido su identidad mediante la reforestación con especies autóctonas, y por otro, los posibles aprovechamientos que puedan llevarse a cabo en estas áreas. Pues bien, otra noticia sería que, pues comentar que Fiat ha lanzado un nuevo motor diésel más ecológico. Pues como he sabido, cada vez hay más países donde parte de los impuestos que gravan a los vehículos se aplican en función de las emisiones de CO2 y otros muchos con incentivos fiscales para los coches menos contaminantes. Y por este motivo hemos decidido lanzar esta nueva generación de motores. Pues bien, con estas palabras presentaba Lorenzo Sistino, consejero delegado de Fiat Automóviles, el propulsor diésel de 1,6 que inicialmente se va a montar en el modelo Bravo. Pues bien, esta nueva mecánica de baja cilindrada se ofrece en dos versiones de potencia, de 105 y 120 caballos. Y además de su carácter más ecológico, consigue un mejor rendimiento que otras de similar potencia, incluidas del propio grupo Fiat, y mayor cubicaje. Por ejemplo, en el caso de la variante de 120 caballos, su consumo es un 8% inferior al del motor de 1,9 Multijet, y también mejora notablemente la respuesta en la parte inferior del cuenta revoluciones. Pues bien, es de agradecer que no solo empresas japonesas, puesto que tengo entendido que Honda es la que más está investigando en lo que respecta a motores no contaminantes o motores ecológicos, está trabajando, creo recordar, con hidrógeno, puede ser, no recuerdo, pero el caso es que en Japón se está promovando mucho, pero no sé si me recordaréis de la semana pasada que afirmé que la misma Fiat en Brasil hace un año, pues creó un motor que funcionaba también por biocombustibles, que el primer modelo, pues con una carga de ese motor que de unas 8 horas, pues podía rendir ese coche, pues alcanzando unas velocidades máximas de 80 km por hora. La gente se quejaba, y con un poco más de financiación e investigación, pues se consiguió que ese mismo motor, en menos tiempo de carga, unas 4 horas, consiguiera pues correr más velocidad, 120 km por hora. Pero también afirmaba la semana pasada que el principal cambio que tenemos que hacer respecto a lo del el desarrollo sostenible hacia un mundo más ecológico, más limpio, se trataría de concienciarnos de que los nuevos coches no podríamos correr tanto con ellos con la carretera como si se pueden flipar a la gente, más que nada porque las carreteras no están habilitadas para correr a más de 120 km por hora. Es decir, se tiene que hacer un cambio de mentalidad de que realmente con estos vehículos ecológicos no se puede correr mucho. Así que apoyamos esta nueva apuesta de Fiat
así como también apoyamos al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, que se ha encargado de difundir por todas las casas un accesorio para los grifos que permite reducir, o sea, digamos, concentrar el chorro de agua para que no se pierdan gotitas. O sea, apuestas así son las que recomendamos y aplaudimos, y conseguimos que a ver si se hacen más y se tengan en cuenta. Pues bien, Dani. Pues ahora vamos con una noticia más triste. En este caso, la del fuel vertido en Ibiza por el navío Don Pedro, que amenaza el Parque Natural de las Salinas. El fuel vertido por el Don Pedro frente a la costa de Ibiza alcanzó durante la noche de ayer las aguas aledañas al Parque Natural de Sas Salinas. Así lo confirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien visitó la zona afectada para explicar las tareas de limpieza y sellado de las grietas. Narbona afirmó durante su visita que se habían recogido 5 toneladas de fuel en el marco de unas tareas por las que el Estado pagará 1 millón de euros, con las que se espera evitar las secuelas en el litoral. Por su parte, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, emplazó para hoy el sellado de las grietas del casco. Narbona aludió al riesgo que supone el fuel para el Parque Natural, área marítimo terrestre protegida. Los efectivos en el lugar pretenden evitar la llegada del hidrocarburo a tierra, aunque algunos testigos presenciales ya hablan de rocas manchadas como primer síntoma en la costa. La ministra de Medio Ambiente aseguró en rueda de prensa que se han duplicado las barreras para evitar este supuesto. Ahora mismo hay fuel cerca del litoral protegido en la zona de Sal Rosa, pero no ha tocado tierra, aclaró. El vertido no está aumentando, según la representante del Ejecutivo, aunque el casco del Don Pedro se hayan detectado 3 nuevas grietas, únicamente sellables desde el interior del buque. La nave de rescate y lucha contra la contaminación de salvamento marítimo, el Clara Campo Amor, trabaja para absorber el combustible que sale por las mencionadas fugas. Pues bien, ahora tenemos que decir que Suiza es el país más respetuoso con el medio ambiente, ya que desbanca a Nueva Zelanda en el liderato de los países más respetuosos, según el Índice de Eficiencia Medioambiental 2008, difundido durante el Foro Económico Mundial de Davos. Pues bien, este trabajo se centra fundamentalmente en 2 objetivos: cómo se reducen los efectos medioambientales en la salud humana y de qué manera se promueve la habitabilidad del ecosistema. Pues bien, el estudio, elaborado por un equipo de expertos medioambientales de las universidades de Yale y Columbia, incluye a 149 países de acuerdo a 25 indicadores basados en 6 criterios: salud, medioambiental, producción del aire, recursos de agua, biodiversidad y hábitat, recursos naturales productivos y cambio climático. Pues bien, el índice de eficiencia medioambiental, EPI en inglés serían sus siglas, identifica objetivos de desempeño ambiental ampliamente aceptados y mide cómo los países se acercan a dichos objetivos. Pues bien, en cuanto a las cifras, Suiza alcanza el 95,5% en el indicador general de actuaciones medioambientales. La cifra sube hasta el 98,9% en el índice de reducción de los defectos medioambientales en la salud. El de la vitalidad del ecosistema es de un 92,1%. Pues bien, la gestión medioambiental en el país ha sufrido una gran mejora, ya que en 2006, fecha de publicación del estudio anterior, apenas ocupaba el puesto 16. Pues se cree que el principal motivo de que por qué ahora Suiza se ha puesto a la cabeza es que a un primer análisis de los resultados sugiere que la riqueza es uno de los factores determinantes en el éxito y la aplicación de políticas de respeto del medio ambiente, aunque en cada nivel de desarrollo algunos países obtienen resultados que superan ampliamente a los demás. Los países mejor ubicados en el índice de eficiencia ambiental invierten en el control de la contaminación del agua y del aire y en otros elementos de infraestructura ambiental. Estos han adoptado medidas de política pública para mitigar los daños que la actividad económica ocasiona. Pues sí, la verdad es que la noticia es interesante y bueno, veremos a ver qué es lo que, si tomamos ejemplo aquí en España o no. Esperemos que sí. Pues así ha sido la noticia de ecología y así va el mundo, así es el mundo. Ya la toca y a ver si va mejor. Y bueno, pues vamos a deleitarnos un rato pues con ¿qué sección? Pues con la de Rincones del Mundo. Vamos a viajar. ¿Dónde nos vamos hoy? Nos vamos al actual territorio turco, nos vamos a la altiplanicie de Capadocia,
Nos vamos a Capadocia, en el centro turco. ¿Y qué tenemos por allí? Pues tenemos cosas muy interesantes, como por ejemplo unas curiosas ciudades. Pues sí, nos vamos a ir a la Capadocia. La Capadocia es una región histórica de la Anatolia central, en Turquía. Pues la Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo y por su patrimonio histórico y cultural. Pues bien, en el año 1985 fue incluida por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad y se conoce actualmente como el Parque Nacional de Göreme y Enclaves Rupestres de Capadocia. Pues, si nos ponemos a explicar el inicio de Capadocia, nos tenemos que remitir a su nombre. Se cree que el nombre de Capadocia proviene del vocablo Catapadukia, o tierra de bellos caballos. Pero es curioso, los caballos de la región cobraron fama por ser ofrecidos como regalo a los reyes. Pero lo que más llama la atención del lugar, como decía, son las características geológicas que dan lugar y han dado pie a paisajes que se describen a menudo como paisajes lunares. La tierra del lugar, llamada tufa, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión, y es lo suficientemente débil para permitir que el ser humano construya sus moradas excavando en la roca, en vez de erigir edificio. De esta forma, los paisajes lunares están llenos de cavernas naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas. La situación geográfica de la Capadocia la hizo un bastión, una encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y también objeto de continuas invasiones. Los habitantes de la región construyeron refugios subterráneos. Ejemplos actualmente se pueden ser visitados en las ciudades de Kaymakli y Derinkuyu, donde ciudades enteras podían refugiarse en el subsuelo y subsistir durante muchos meses sin arriesgarse al exterior. Estas ciudades subterráneas estaban construidas de varios niveles. La ciudad de Kaymakli tiene 9 subterráneos, aunque solamente 4 están abiertos al turismo, y el resto están reservados para investigación arqueológica y antropológica. Y estaban equipadas con respiraderos, caballerizas, panaderías, pozos de agua y todo lo necesario para albergar poblaciones que podían llegar hasta 20.000 habitantes. Cuando estas ciudades subterráneas fueron usadas durante el cristianismo bizantino, algunas cámaras fueron adaptadas como templos y decoradas con frescos en las paredes. Son famosos los frescos cristianos en estas ciudades subterráneas de la Capadocia. Bien, desde hace miles de años hasta la actualidad ha habido siempre asentamientos humanos en la región. Algunas civilizaciones antiguas florecieron aquí. La primera que se asentó fueron la de los asirios, al inicio del segundo milenio antes de Cristo. Pues bien, en esa época fue cuando la Anatolia vivió una etapa brillante en la cual atrajo numerosos habitantes. Los asirios, célebres por su habilidad en el comercio, se instalaron en la región atraídos por esta riqueza. Este tipo de comercio duró 150 años, hasta que fue dispersado por las guerras entre reinos de la región. En 1925, un equipo arqueológico descubrió en Kultelpelas tablas de Capadocia que describen esta colonia mercantil en tiempos asirios y marcan el registro escrito más antiguo conocido sobre la historia de la Capadocia. La siguiente civilización o el siguiente pueblo en asentarse en el territorio de la Anatolia fueron los ítatas. Aunque se tiene poca certeza sobre el origen de la civilización, lo cierto es que esta civilización floreció en la Anatolia central también a la par que los asirios, es decir, en el segundo milenio antes de Cristo. Los hititas fundaron varios poblados en conjunción con los habitantes de la región y conformaron un imperio que se extendía hasta Babilonia. Pero este imperio duró de 6 a 7 siglos y puso fin al dominio de la dinastía semita de Hammurabi. Especial lugar en la historia hitita tienen los siglos XV y XVI a.C., que marcan el periodo de mayor desarrollo de la civilización. Al finales del milenio, las guerras con Egipto, que culminaron con el Tratado de Paz de Cadés de 1286 a.C., desgastaron el imperio, que finalmente cayó ante los invasores de Europa Oriental. Después de la caída del imperio hitita, Capadocia atravesó el periodo más oscuro de su existencia entre los siglos X y 7 a.C., cuando el territorio de la Capadocia cayó en manos de los persas en el siglo 6 a.C., estado que mantendría hasta la conquista del macedonio Alejandro Magno 2 siglos después. Los persas dividieron la Anatolia en provincias, asignando un gobernador llamado sátrapa a cada una. Después, la civilización que se asentó fueron los helénicos durante el siglo 4 a.C. El conquistador macedonio Alejandro Magno emprendió la conquista de Asia Menor después del famoso episodio del nudo gordiano, arrebatando Capadocia de las manos persas. Dejó a su teniente Cadictas para controlar la región, la cual estuvo bajo el dominio macedonio hasta la muerte de Alejandro en el 323 a.C. Un año después, Capadocia recuperó su independencia y soberanía bajo el liderazgo de Ariates I. Pero otro pueblo se tenía que instalar en ese territorio, que fueron los romanos. Pues
Capadocia comenzó su larga historia de relaciones con Roma bajo el reinado de Ariarathes IV, que fue hasta el siglo IV, cuando el Imperio Bizantino volvió a ocupar ese territorio. Durante los siglos VI y VII aparecieron las primeras iglesias pintadas. También estas iglesias, al igual que la mayoría de las casas de la región, no eran construidas como edificios, sino excavadas en la roca, como decíamos al principio. Estas cuevas artificiales eran después decoradas y acondicionadas. Existen más de 600 iglesias de estas características en la región. Pues bien, el periodo iconoclasta de Bizancio, años 725 a 843, tuvo su repercusión en las iglesias de Capadocia y numerosas pinturas murales sufrieron daños, pues se prohibió la representación de todas las figuras sagradas. Un último pueblo se tuvo que asentar en este territorio, que fueron los selyúcidas, considerados antepasados directos de los turcos occidentales, y comenzaron a llegar a la Capadocia a partir del siglo XI, después de la batalla de Mazinkert en 1171, después de derrotar al ejército bizantino. Es importante los motivos cristianos en la Capadocia, puesto que nos encontramos pues durante los primeros años de la región cristiana que Capadocia fue una región fértil para su expansión, en parte por su cercanía a las 7 iglesias de Asia Menor mencionadas en el libro del Apocalipsis, y en especial de Antioquía, la primera comunidad cristiana fundada por San Pedro. Muchos de los primeros cristianos que habitaban la Capadocia durante los siglos II y III habían nacido en la Capadocia. Incluso se dice que el propio San Jorge, el famoso San Jordi aquí en Cataluña, pues era natural de esa región. ¿Quién no se disputa al famoso San Jordi? Los ingleses, los catalanes, Georgia, Aragón. Sí, en todos lados se lo rifan. Pues se dice que era nativo de Capadocia, hijo de un soldado del ejército romano del siglo III. Pues sí, y efectivamente todo esto culminó en el siglo XV ya con la invasión de los selyúcidas, la invasión más potente de todos ellos, que acabó con la caída de Constantinopla y ya pues la caída del Imperio Bizantino, dando lugar al Imperio Otomano, que en el futuro pues se convertiría en la actual Turquía. Y bueno, decir que esta región es importante turísticamente mucho, atrae mucho la atención por, como decíamos al principio, esos paisajes que evocan a paisajes lunares, y lo más curioso de todo, que debido a esa peculiar orografía del terreno, pues hay ciudades excavadas con una complejidad estructural pues muy importante y muy curiosas de ver. Pues bien, algunas de ellas con multitud de niveles que se adentran en tierra. Pues ciudades además que se consideran temporales porque no tenían abastecimiento de agua. No. Pues bien, así ha sido el Terra Incógnita de hoy. La semana que viene tendremos más. No sabremos, ya sorprendremos. Sorpresa. Pero seguro que lo haremos bien. Hemos sido Dani, Alex y hasta la semana que viene. Hasta luego. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 8 graus i la humitat del 82%.